¿Qué significa la temporalidad política? O hablando, como ya nos hemos acostumbrado a hablar recientemente, ¿cuál es el ritmo del espacio-tiempo político? ¿Y qué significa, qué implicaciones tiene todo en los significados mismos de la política, dependiendo de cuándo y de dónde? Esta pregunta larga es importante cuando necesitamos analizar lo que ocurre en una crisis política, en la crisis múltiple del Estado, en su relación con la sociedad. Nos preguntamos a propósito de lo que está ocurriendo en el Perú. ¿En qué momento una institucionalidad aparentemente democrática se convierte abiertamente en una dictadura? Bueno, esta pregunta tiene sus recovecos y obviamente también sus otros significados y sentidos. ¿Cuáles? Uno de estos sentidos tiene que ver precisamente con la primera parte de la pregunta, cuando decimos la aparente institucionalidad democrática. Entonces ya estamos calificándola como no democrática y obviamente estamos hablando en sentido pleno de democracia, es decir, como autogobierno. Pero también hemos dicho que hay democracias restringidas, institucionalizadas, y que la institucionalidad aparentemente democrática tiene una forma de funcionamiento, una composición, que se llama Estado de Derecho, o se llama República, es decir, la distribución de compensación de poderes que hacen al Estado. Bueno, todo esto, a pesar de que sea aparente, en un determinado momento pierde legitimidad, para decirlo así. ¿En qué sentido pierde legitimidad? Pierde legitimidad porque ya no tiene la misma significación. No se puede sostener la significación de que es algo democrático, de que es un aparato democrático, de que es una máquina democrática, inclusive dentro de la concepción de la democracia restringida, puesto que ya no es, por ejemplo, cuando deja de haber equilibrio de poderes. No se puede hablar de Estado de Derecho, tampoco de República. Ahora bien, cuando se asesina, se perpetra una masacre o masacre distribuida en distintos lugares, como lo que ha ocurrido en el Perú recientemente, podemos seguir hablando de democracia, inclusive en sentido restringido, de Estado de Derecho, de República. Parece que no. Y sobre todo cuando se deja que esas muertes, esos asesinatos del Estado pasen como si nada. Es decir, no hay una actuación del mismo Estado en defender a las víctimas, en interpelar por las muertes, que no son otra cosa que asesinatos. Cuando no ocurre esto, entonces, ¿podemos hablar de democracia? Es decir, ha dejado de funcionar el Estado de Derecho, aunque quizás de manera opaca y solapada no funcionaba hace mucho tiempo, como nos dice de manera expresa la larga crisis del Estado-Nación del Perú. Pero concentrémonos en la coyuntura. Y en la coyuntura están ocurriendo muchas cosas que son llamativas y obviamente cuestionantes, no solamente en el sentido de moral,
y mucho más en el sentido ético, sino en el sentido de las implicaciones que tienen con la representación misma de lo que es esa máquina de poder abstracta y de agenciamientos concretos de poder. Entonces, parece que estos hechos nos muestran que en realidad no hay Estado de Derecho, y quizás no hubo hace mucho tiempo Estado de Derecho, solo que se hace patente que se trata de un teatro político y no de una realidad cuando ocurren estas cosas, y obviamente se deja que la gente muera. En este caso, mueran los de la sierra peruana, que no solamente han muerto en sus lugares, sino que ahora están asistiendo a una represión sañuda, una violencia desmesurada en la propia Lima. Cuando llegan a Lima, la toman y van para expresar su protesta con lo que ha ocurrido recientemente, con una manipulada sustitución constitucional que, aunque sea legal, es ilegítima, con que nuevamente, de manera repetida, se abole por la manipulación y las trampas de la casta política el voto del ciudadano, de los ciudadanos del pueblo. No vale nada. Eligen un presidente y los que terminan decidiendo qué va a pasar son los del Congreso, son las mayorías congresales, son los acuerdos congresales. Y por lo tanto, ninguno que ha elegido el pueblo es presidente, concluye su mandato. La situación se ha vuelto tremendamente grotesca y descarnada en el caso de Pedro Castillo. Ha ocurrido lo mismo, es decir, se han desplegado una serie de acciones y dispositivos jurídicos, políticos y mediáticos para descalificarlo y para buscar su vacancia. No se lo dejó gobernar. Y se ha intentado varias veces su vacancia, hasta que Pedro Castillo comete el error de ser la declaración que todos conocemos de cierre del Congreso, que llaman autogolpe. Los del Congreso, que han terminado por darle la vacancia ante esta situación que podemos decir flagrante. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente ha leído un documento que implica el cierre del Congreso, y todo eso nos recuerda muy rápidamente lo que hizo Fujimori, solo que Fujimori lo hizo efectivamente contando de manera inmediata con la colaboración del ejército. Aquí no ha ocurrido eso en el caso de Pedro Castillo. Entonces ha quedado completamente solo, ha tenido que buscar asilo y en el transcurso lo tomaron preso. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Pero aquí estos hechos anexos o del contexto que acabamos de citar tienen que ver precisamente con la pregunta que nos estamos haciendo. Cuando ocurren estos hechos, ¿podemos hablar de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, de una república? Parece que no. Entonces, ¿qué cosa es? Esa es la pregunta importante que tenemos que hacer para explicarnos, por último, en el fondo, de manera profunda y lúcida, la crisis múltiple del Estado-Nación. Los hechos suman y siguen. La policía ha arremetido contra la Universidad Mayor de San Marcos.
ha roto una de las puertas con una tanqueta del ejército. El ejército también ha intervenido. Y han tomado presos a los estudiantes que estaban adentro. Ha invadido las residencias donde viven estudiantes. Ha entrado a los dormitorios de las mujeres y ha revisado todo. Esto es una violación, no solamente de los derechos humanos, sino una violación de la autonomía universitaria. Es decir, y eso que nos habla en relación a la Constitución y a las leyes y a la propia autonomía universitaria, nos habla de una cosa: no hay, pues, Estado de Derecho, no hay democracia, no hay república. ¿Qué hay? Hay una dictadura. Es decir, lo que se está develando es la dictadura. Y lo que hemos dicho hace tiempo es que todo Estado, en el fondo, nace de la fuerza, nace de la guerra de conquista, y que todo Estado contiene la condición de estado de excepción. A pesar de que el Estado crea una serie de caparazones en los que podemos encontrar estas formas del Estado de Derecho, de la República, de la democracia restringida, son caparazones jurídico-políticos, institucionales, pero a pesar de que hay esos caparazones y nos hacen ver como si hubiera democracia y se respetaran los poderes y se respetaran plenamente los derechos, la generación de derechos, lo que ocurre cuando hay crisis es que los caparazones se sacan y por lo tanto se muestra el núcleo violento de todo Estado. Entonces, cuando desaparecen todas las apariencias, todos los caparazones y nos quedamos con el nudo, el comienzo mismo del Estado, no solamente se pierde toda legitimidad, toda pretensión de legitimidad, toda legalidad, toda institucionalidad. Es decir, se pierde la razón de ser del Estado. Se acabó. Y ahí queda claro el derecho a la subversión del pueblo, que según las primeras constituciones republicanas es el soberano. Es decir, la soberanía se transfiere plenamente al pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Y por lo tanto el pueblo puede tomar las decisiones. Entre ellas, por ejemplo, de hacer una asamblea constituyente originaria. ¿Qué quiere decir esto? Donde el poder constituyente se realiza plenamente. Es decir, crea un nuevo mapa institucional. Ahora bien, nosotros ya hicimos una crítica a una ideología jurídico-política todavía permanente en la Asamblea Constituyente, creyendo que la Asamblea Constituyente va a transformar al Estado, a la relación entre Estado y sociedad. Eso no ha ocurrido, ni en Bolivia ni en el Perú. Las constituciones fueron un saludo a la bandera. Se quedaron en la vitrina y sirven para propaganda, pero no se han cumplido, no se han realizado. No se han realizado las transformaciones estructurales e institucionales y por lo tanto no hay Estado plurinacional. Y en el caso de Bolivia no hay un Estado plurinacional, comunitario y autonómico como establece la Constitución. Lo que hay es el mismo Estado anterior en su propia crisis múltiple y en su propia decadencia, y manteniendo todavía caparazones rotos y pretendiendo mantener la apariencia misma que ya no pueden los propios caparazones. Entonces, obviamente, la crisis no solamente se hace más manifiesta, sino que la crisis se hace una comedia horrorosamente grotesca.
en la coyuntura actual, en el despliegue, el desenvolvimiento de los hechos y los sucesos, que cada vez adquieren una característica descarnada, de la violencia descarnada y descarada. ¿Qué tenemos? Es decir, ¿qué tenemos como temporalidad política o temporalidad espacio-tiempo político? Es decir, ¿de dónde se ha llegado? Y para responder esta pregunta, tenemos que entender que cuando hablamos de coyuntura también hablamos de espesores de la coyuntura, donde pasado, presente y futuro se rearticulan, se dan de una manera simultánea, se da una especie de actualización de problemas, de guerras, de contradicciones no resueltas. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos no solamente lo que hemos dicho, la secuencia de inacabamientos de gestiones presidenciales por una conspiración desatada y realizada desde el Congreso, contando con la connivencia del poder jurídico y sobre todo con la desfachatez expresiva de los medios de comunicación. Tenemos lo que acabamos de decir conectada con una crisis que tiene una temporalidad más larga. Si ustedes quieren, a mediano plazo, no a corto plazo. El corto plazo y el mediano plazo y el largo plazo también se articulan en composiciones, en ondas temporales o en ondas espaciotemporales políticas. Entonces, ¿qué tenemos? No se ha resuelto el problema. ¿Qué problema? En la historia reciente, si cortamos arbitrariamente esta historia reciente, comenzando con lo que ocurre en lo que se llama la guerra interna del Perú, otros llaman la guerra civil, nos referimos al acontecimiento de la guerrilla y de la contrainsurgencia. Es decir, se da una guerra, sí, interna, pero la guerra está más entre el aparato de emergencia del Estado, que es aquí el ejército acompañado por la policía, enfrentándose a la guerrilla. En el medio está la sociedad y el pueblo, en el fuego cruzado. La violencia se ha desatado por ambos lados y se ha retroalimentado. Muchas comunidades campesinas han pagado estar al medio, en el centro mismo de el fuego cruzado. El Estado ha optado por una violencia demoledora. Ha terminado, para decir de ese modo, ganando esta guerra interna, o esta guerra civil, o esta guerra entre el estado de la contrainsurgencia y la guerrilla. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el Estado ha aprovechado la situación para desentenderse, desmantelar el tejido social, las organizaciones sindicales, los partidos de izquierda, aunque no hayan estado comprometidos con la guerrilla. Las clases dominantes han aprovechado la situación para perpetrar una violencia desmesurada, pero conveniente a las clases dominantes y a sus dominaciones polimorfas, de tal manera que han destruido el tejido social. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha quedado un trauma
se ha dado lugar al trauma, a un trauma que puede ser interpretado también en sentido psicoanalítico. Y a partir de ese momento, la sociedad del pueblo peruano actúan a partir precisamente de ese trauma. Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, es una recurrencia, un recuerdo de lo que ha ocurrido antes. Es la forma como las clases dominantes, los medios de comunicación, empresariales, las empresas, las mafias políticas, todas estas componendas políticas, todas estas formas pseudo partidarias que en realidad son grupos de interés, terminan recurriendo de manera mañosa al trauma. Y dicen que otra vez están en guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces quieren justificar, explicar su demoledora violencia, obviamente no democrática, como lo hemos dicho antes, de esa manera, por esa recurrencia imaginaria al trauma. Pero el trauma está ahí. Y obviamente también está en toda la sociedad, que empieza a discutir si es o no la misma situación. Obviamente, en términos objetivos, los comentaristas más objetivos y obviamente los movilizados saben que no están en la misma situación, que es otra situación. Es una situación que descriptivamente se puede situarla en el escamoteo del voto político por parte de las mafias políticas, por parte de la casta política, por parte de el empresariado, por parte de los medios de comunicación empresariales, por parte de las mafias políticas. Eso es lo que está ocurriendo en términos descriptivos. Sin embargo, en el contexto mismo, en la medida que se dan los hechos en el contexto, las movilizaciones en el contexto, en un contexto que tiene un trauma, se tiende a interpretar, a resignificar la contingencia de lo que está ocurriendo desde la incidencia en el presente del trauma. Esto es importante, sobre todo para entender mejor la legitimidad de la movilización social contra el gobierno de Dina Boluarte. Si nosotros partimos de la existencia de ese trauma, que solo se puede curar por una terapia social, por una terapia política, por una pedagogía política, pero para que ocurra esto tiene que haber un ambiente democrático. Esto no hay. Hay un ambiente, para decirlo sencillamente, de conflicto político y social. Entonces, si tomamos en cuenta esta incidencia del trauma en la temporalidad y en la actualidad, vemos que la movilización es sumamente importante desde el punto de vista de la terapia política y social. ¿En qué sentido? En el sentido de que se requiere reconstruir el tejido social, incluso de mejor manera de la que había antes, porque no se puede decir que el tejido social estaba
plenamente armonizado, espacio temporal, territorial, social y culturalmente. Como alguien dijo, algunos comentaristas, periodistas, en una reflexión a dúo, que hay muchos Perús. Entonces, ¿cómo se armoniza eso? Ese es el tema. Y la movilización es una manera precisamente de poner en la mesa las demandas sociales, las demandas políticas, pero también las demandas existenciales, en el sentido de que todo se articula, en el sentido no solamente del reconocimiento democrático, en el reconocimiento de igualdad, en el reconocimiento cultural. La movilización da la oportunidad a comenzar esta terapia político, social y cultural. Pero en la medida que el Estado, las clases dominantes, las mafias políticas responden con violencia, es decir, siguen actuando en función de la reproducción perversa del trauma y por lo tanto de la imposibilidad misma, no solamente del Estado que está en crisis múltiple, sino también de la sociedad y del pueblo. Porque no se puede vivir permanentemente en conflicto, no se puede vivir permanentemente en crisis, no se puede vivir permanente en la situación de desarmonización constante, de desconocimiento de los derechos. Vivir así, permitir que esto siga sucediendo, es como experimentar, padecer una desintegración latente y dilatada, pero una desintegración. Entonces, es una oportunidad que es desechada por el Estado, por los aparatos de emergencia y represivos del Estado, por la inclinación al terrorismo de Estado, por la virulencia, por el racismo de las clases dominantes del Perú, de la burguesía gamonal. En este estado de cosas, en esta situación, hay operadores políticos. Hay un operador que tiene mucho que ver con el trauma del que hemos hablado. Es lo que se ha venido a llamar, en el sentido común peruano, el fujimorismo, que ha sido prácticamente declarado enemigo por parte del pueblo, gran parte del pueblo, más de la mitad, puesto que se nota esto en que no puede ganar las elecciones a pesar de tener una gran votación. Si ustedes quieren, como la mitad o un poco menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha optado por boicotear toda gobernabilidad, ya que no puede gobernar. El fujimorismo, que vendría a ser un tipo de práctica política, un tipo de organización política que no llega a ser un partido propiamente dicho, porque no hay una ideología. Lo que hay es una organización de contubernios, de intereses, de una maraña de intereses que han dado lugar a una mayor incremento de la corrupción y la corrosión institucional. Esto ya se vio antes, durante los gobiernos y las gestiones del propio Fujimori, el padre de Keiko, que es la candidata a elecciones, que ha venido compitiendo sucesivamente en el último tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En su primera elección, en
1992 aparece en un contexto, obviamente, de desvalorización de la casta política. Aparece un desconocido que se llama Alberto Fujimori y compite en las elecciones y adquiere un porcentaje que le permite ser el segundo de la concurrencia electoral. El primero es Mario Vargas Llosa, el conocido escritor y premio Nobel. Entonces, como nadie llega a una mayoría simple o absoluta, entonces se van a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, de manera sorprendente, gana Alberto Fujimori. Desde entonces podemos hablar de una nueva etapa en la historia política del Perú. Una etapa donde prepondera el deterioro político, la desvalorización política, el vaciamiento político, y va a ser sustituida la política por otra cosa, por otras costumbres, por otras prácticas, por otros hábitos que tienen que ver básicamente con la banalidad y la trivialidad de la política. Una trivialidad que no llega a ser política propiamente dicha, sino viene a ser un conjunto de tácticas, de fintas, por así decirlo, que encubren su vacío con propaganda mediática. Es decir, toda una artificialidad. Eso podemos decir. Es decir, en resumen, se trata de una etapa de la artificialidad política, pero que va a desplegar de manera desmesurada la corrosión y la corrupción. La corrosión institucional y la corrupción en el Estado, en el manejo administrativo del Estado, en las componendas políticas. Bueno, además, se puede decir que esto se expande en el resto de los partidos políticos, obviamente de derecha, inclusive de los centros de derecha y centros de izquierda. Es decir, la izquierda también es cómplice. En el Congreso llegan a componendas. Para decirlo de alguna manera, se fujimoriza. Y por lo tanto también se corrompe. Es decir, toda la casta política es cómplice de lo que está ocurriendo en el Perú, de la desinstitucionalización, de la corrupción política, de las prácticas corruptas, de las prácticas de componenda contra el pueblo y la sociedad peruana. Inclusive, si hablamos de la razón de Estado, contra el propio Estado. Porque aquí lo que van a preponderar son los intereses de clase, de casta, de gremio, de mafias, contra el interés general, contra el bien común, para usar esas palabras antiguas pero ilustrativas rusonianas. Entonces se ha vivido a partir de ese momento y se sigue viviendo el despliegue y el desenvolvimiento de este deterioro, podríamos decir de esta decadencia política, pero también es una decadencia social, aunque la economía del Perú haya marchado bien según las estadísticas que leen desde el punto de vista macroeconómico, sobre todo de una reducida mirada que solo lee la variación de los porcentajes de lo que llaman el crecimiento del PIB. Bueno, pero dejaremos eso de lado. Lo que aquí importa es la crisis múltiple que se expresa preponderantemente política, social y culturalmente. Culturalmente en el sentido de que hay una desvalorización, una suspensión de valores, hay una muerte de la ética en la incumbencia de los comportamientos y las conductas políticas y sociales.
Bueno, vamos a dejar pendiente lo de la economía porque nosotros tenemos la hipótesis de que a pesar de estas estadísticas, de esta metafísica estadística de la economía, lo que hay es el despliegue y el desenvolvimiento del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Por lo tanto, a mediano y largo plazo, de la manifestación diferida de la crisis económica. En conclusión de esta parte, podemos decir que el trauma se expande y se irradia a distintos planos de intensidad de la sociedad, del Estado, del mapa institucional, político y social del Perú. Y en esa expansión tenemos los efectos en los comportamientos y en las conductas proliferantes del trauma. Y en términos ya de conducta, de asimilación del trauma en la conducta y en la subjetividad, tenemos este fenómeno político que llamamos fujimorismo, que persiste y en los momentos de crisis se expresa como se está expresando ahora en el gobierno de Dina Boluarte, quien se ampara en el Congreso, en los partidos de derecha y fundamentalmente en el fujimorismo, pues tiene ministros fujimoristas. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están gobernando son los fujimoristas, el ejército, la policía. Todo lo que podemos llamar está más inclinado al terrorismo de Estado. Y eso es lo que está actuando, esa monstruosidad está actuando en este momento en los asesinatos, en la represión demoledora y desmesurada contra las movilizaciones del pueblo peruano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos precisamente es esta expresión perversa de la política que llamamos fujimorismo. Y por lo tanto eso es parte del trauma. Con más razón aún, se tiene que experimentar una terapia social respecto al trauma. Hay que llegar al trauma, hay que destraumatizar a la sociedad peruana. Pero para eso se requiere voluntad de todas partes, a no ser que se quiere el suicidio del Estado, del país, de la nación, del pueblo y de la sociedad.